Hola, bienvenidos. Hoy con mis compañeros de electricidad industrial les venimos a presentar nuestro trabajo sobre la corrección del factor de potencia en un motor trifásico. En este proyecto explicaremos el procedimiento, los cálculos y el cómo mejorar el factor de potencia. Durante el trabajo nos hicimos unas preguntas para poder ponernos en contexto. Una de las preguntas que nos planteamos es: ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es el porcentaje de energía que nosotros nos está entregando la red respecto a la energía que estamos utilizando. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un mal factor de potencia por la temperatura que se está generando. La eficiencia del motor también viene de la mano con eso. La energía que se nos está entregando presenta pérdidas en el cobre, en el campo electromagnético, en el fierro. Entonces, no es la misma que nosotros estamos utilizando mecánicamente. No es la misma potencia de salida que tiene el motor. Aquí tenemos un ejemplo de una cerveza, el cual la potencia real no es completamente el vaso. Tenemos un poco de potencia en reactiva, el cual eso es energía desaprovechada. Se pierde mucho en el campo electromagnético de la bobina, por lo que vamos a tratar de mejorar ese factor de potencia, esa espuma en la cerveza, pero sin llegar a eliminarla por completo. Una vez explicado el factor de potencia, nos hacemos una pregunta de: ¿está limitado el factor de potencia? Factor de potencia se limita porque no se puede eliminar la potencia reactiva del, del factor de potencia, ya que las bobinas necesitan hacer un campo electromagnético. En el rotor se induce una corriente para crear el campo electromagnético y así crear un desfasaje con campo electromagnético del estator. Y ese deslizamiento hace que el motor genere un par de torque y pueda ejercer su trabajo como motor eléctrico. Ahora, comprendiendo por qué está limitado, tenemos otra pregunta, que es: ¿por qué es importante la potencia reactiva hablada previamente? La potencia reactiva expresada con la Q es la que se genera mediante los inductores. Los inductores están presentes dentro del motor, ya que ellos son los que tienen el trabajo de generar un flujo magnético para así hacer que el motor funcione de manera correcta. Entonces, ¿por qué es importante mejorar nuestro factor de potencia? Cuando tenemos un factor de potencia deficiente, esto provoca que se genere una gran cantidad de corriente, la cual los conductores no están capacitados para soportar esa cantidad de corriente, por lo cual, como consecuencia, se terminan quemando estos conductores y así también quemando las máquinas eléctricas. Aquí podemos apreciar un ejemplo de cómo un disyuntor se quemó debido a un factor de potencia deficiente. Entonces, sabiendo por qué es importante mejorar el factor de potencia, ¿cómo podemos mejorar este factor de potencia? Para este trabajo utilizaremos los capacitores. Estos se cargan en el semiciclo positivo en el que se descarga la bobina, alimenta a la bobina y la bobina ocupa esa energía, crea el campo magnético y luego alimenta nuevamente al condensador. Toda es una energía infinita de no ser por las pérdidas en el alambre o la energía calórica que se crea en la bobina. De no ser por el condensador, esta potencia se iría a la red, se perdería. Una vez respondidas nuestras preguntas, podemos empezar a corregir nuestro factor de potencia. ¿Cómo lo corregiremos? Con la trigonometría, para poder calcular nuestra capacitancia necesaria. Para este trabajo usamos la plataforma de el LBSIM y el GeoGebra para poder hacer nuestros cálculos necesarios. Bueno, aquí tenemos una representación de cómo sería una carga inductiva con su respectiva impedancia para poder tener la potencia que está representado por la P y la línea roja y la potencia reactiva que sería la línea azul también representado con la Q. Entre estas dos se genera una hipotenusa, la cual sería la potencia aparente. La potencia aparente genera un ángulo entre la potencia
y la potencia reactiva. Este ángulo sería de 49.078 o aproximado a 49.1 grados. Entonces, ¿qué tiene que ver ese ángulo con todo lo que está explicando? El ángulo que sale representado aquí es el ángulo phi. Si nosotros colocamos coseno del ángulo phi, nos dará el factor de potencia que genera este circuito. Entonces, al hacer esta transformación, nos daría 65.5% de factor de potencia, el cual está bastante alejado de lo que necesitamos. Como vimos en el anterior, es necesario corregir el factor de potencia. Bajo la norma de Chile se requiere que sea 93%, pero nosotros usaremos 97% en este caso. ¿Por qué usaremos 97%? Esto se debe a las pequeñas fluctuaciones del sistema. Si estamos exactamente en 93%, esta puede subir o puede bajar. Entonces, en 97% tenemos un rango seguro donde sabemos que no hay posibilidades de bajar al 93%. Comprendo. Entonces, para eso se necesita el 97%. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos el ángulo y reutilizaremos la potencia, necesitamos calcular cuál será la Q necesaria. Aquí usaremos la trigonometría, ya que al usar la tangente del ángulo nos dará el opuesto. Este opuesto nos dirá cuánto es lo que realmente necesitamos. Como aquí sale, para nosotros tener esa Q azul que se ve ahí, necesitamos contrarrestar la Q celeste que se encuentra en la parte superior. Eso quiere decir que si nosotros a esta Q celeste le restamos la QC, nos dará exactamente lo que necesitamos para tener el ángulo correspondiente. Si a la QL nosotros le restamos la Q que acabamos de calcular, que sería la Q futura o Q ideal, nos dará el valor de la QC. Esto es lo que nosotros necesitamos ingresar al circuito para corregir el factor. Entonces, QC sería trifásico, en este caso, ya que lo estamos calculando bajo las tres potencias Q y las tres potencias P. Entonces, si nosotros lo dividimos en 3, nos daría en la red monofásica, o sea, lo que tiene que inyectar cada línea para que esto se cumpla. Por siguiente, tenemos que calcular la XC, que en este caso su fórmula sería el voltaje al cuadrado partido por la QC, sería los 661.5. Dependiendo del tipo de conexión que usaremos, tendremos un voltaje diferente. En el caso de conectar en estrella, el voltaje sería 220, ya que iría conectado de línea a neutro. Por otro lado, si nosotros usamos la conexión en delta, se conectarían entre líneas, lo cual serían 380 volts. Usando 380 volts al cuadrado dividido por los 611.5 nos daría 236.1 ohm con su vigencia 90 grados correspondiente. Entonces la XC que calculamos fue 236.1 ohms. Para calcular lo que requiere usar la línea en capacitancia, en este caso representado por C, sería el inverso de omega C. Omega es 2πf. F sería nuestra frecuencia. Entonces serían 100pi multiplicado por XC, que sería 236.1. Esto sería el inverso, lo cual nos daría 13.5 microfaradios. Si nosotros a cada línea le ingresamos 13.5 microfaradios, nuestro factor de potencia se corregirá al 97%. Aquí estaría representado ya con la corrección del factor de potencia. Se ve que el ángulo bajó a 14.07. Si nosotros usamos el coseno de 14.07, nos dará un factor de potencia de 97%. Esta es la representación del factor de potencia corregido. Como se ve, entre la Q y el punto 0, en este caso A, sería 509.2. En el caso de la P, sería 2 kilowatts. Si nosotros creamos la diagonal, que sería la potencia aparente, entre la potencia y la potencia aparente, nos dará el ángulo de 14.07. Si nosotros colocamos coseno de 14.07, nos dará el 97% de factor de potencia. Utilizaremos el LBSIM para simular el factor de potencia deficiente, ya que si bien ya antes calculamos teóricamente, en la parte práctica cambia mucho, ya que nos está considerando la variación de voltaje,
la variación de los condensadores, ya que los condensadores nunca van a medir lo mismo que lo que dicen teóricamente. Así comprobaremos si los cálculos están dentro del rango pasado a lo práctico. La empresa también ayudará a manejar una buena línea, ya que no estará entregando ese residuo que genera la potencia reactiva a la red de distribución. Entonces, al ellos utilizarla en los capacitores, podrán consumir menos energía, de la cual la mayoría será utilizada. Por eso es importante corregir el factor de potencia en una industria, ya que la mayoría de máquinas adentro de esta misma son motores eléctricos que tienen carga inductiva. Muchas gracias.